Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Una noche fresca, pero bendecida. Damos gracias a Dios porque llegamos al día viernes para poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿no? La palabra de bendición, la palabra rema que tiene Dios cada día para cada uno de nosotros, para sus hijos. Damos gracias al Señor porque tú es bueno y misericordioso. Mientras decimos algunas palabritas de introducción, vamos a ir buscando el primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a compartir una hermosa historia, ¿no? De victoria. Una historia donde realmente se asemeja mucho a la de este tiempo, ¿no? Que es una guerra continua contra todo lo que uno ya sabe, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por esta bendición de poder estar nuevamente compartiendo esta palabra de bendición y de fe. Damos gracias al Señor también por este día maravilloso, porque este día también lo hizo el Señor. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están permaneciendo firme en la fe que es en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Saludo a todos mis hermanos, hermanas, amigo, amiga, que están del otro lado escuchando por primera vez o por quinta o sexta, las veces que fuese. Los saludo con la paz del Señor, dando gracias por estar del otro lado. Y si usted tiene una petición para compartir, para que después que terminemos la prédica podamos estar orando por cada una de las necesidades, puede hacerlo sin ningún problema, que vamos a estar respaldándolos en oración, pidiéndole a este buen Padre que tenga y que siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros y de nuestras peticiones, ¿no? Hay tantas peticiones, hay tantos motivos de oración en este tiempo, ¿no? Estos 140 y pico de días que ya estamos pasando con este virus que está perturbando al mundo entero, trastornando, diría yo, al mundo entero. Porque este virus está trastornando el mundo entero, trastorna la mente, trastorna los cuerpos, trastorna las ciudades, trastorna los montes, aún hasta los animales son trastornados por este virus. Qué tremendo, ¿no? Que hasta la mascota corren riesgo de contagiarse con este COVID-19. Pero damos gracias a Dios porque el que está en Cristo tiene nueva fuerza, renueva las fuerzas en Cristo Jesús, y sabemos que esto también tiene que ayudarnos para bien, tiene que ayudarnos para hacer la voluntad del Señor, para poder fortalecernos en el amor, en el poder, en el dominio propio, para poder contemplar, ¿no?, lo que está aconteciendo y poder estar intercediendo. ¿Qué significa orar, no? Orar por las necesidades, no solamente las nuestras o de la familia nuestra, sino también por los barrios, por el país, por los países del mundo, por toda la iglesia de Argentina y del mundo entero, por todos los pastores de Argentina y del mundo entero. Es decir, que tenemos que orar, que este tiempo yo creo que se tiene que cumplir la palabra de Dios, donde dice oren los unos por los otros. Que esa es la bendición, oren los unos por los otros. Qué bueno es esto, ¿no? Orar los unos por los otros y darle gracias a Dios por esta bendición de que podemos hacerlo. Y si estamos vivos, seguramente que lo podemos hacer. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, vuelvo a repetir, el primer libro de Samuel, capítulo 7, vamos a compartir una hermosa historia de victoria, que quizás sea la victoria que usted o yo estamos peleando o estamos necesitando que el Señor pelee por nosotros. Y dice, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios.
en pos de Jehová. Jehová es Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mire qué tremenda la palabra de un sabio, ¿no? Un varón de Dios, que no busca sino la libertad de su pueblo. Y eso es lo que cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos que buscar, eso, que nuestros vecinos que no conocen al Señor, que nuestros parientes que no conocen al Señor, a través de la palabra que nosotros le demos, también puedan ser libertados, y puedan volverse a Dios con todo su corazón, porque lo dijo y lo dice bien claro, saca todo, ¿no? Y a veces creemos que los dioses son algunas imágenes, pero a veces podemos hacer de algo también terrenal, de algo carnal, podemos hacer un Dios. O a veces, ¿no? Como hay muchos jugadores de fútbol que, por ejemplo, lo nombran que son Dios, pero no es ese Dios al que se está refiriendo Samuel, sino se está refiriendo a este Dios creador del mundo. Este Dios que cuando vino a la tierra la encontró desordenada y vacía y comenzó a ordenar todas las cosas para que nosotros podamos contemplar, ¿no?, las obras de sus manos. Mire qué tremendo, que podamos ver las obras de sus manos y ver cómo Dios se manifiesta todavía en este siglo XXI, llegando al siglo XXII. Todavía Dios tiene poder. Todavía Dios te está diciendo y me está diciendo que para Él no hay nada imposible. Todavía nos está diciendo Dios que para lo que es imposible para mí y para ti, para Él es posible. Todavía Dios dice: pruébenme, y si yo no abro las puertas de los cielos y los bendigo hasta que sobreabunde. Y en este tiempo de escasez, en este tiempo de murmuración, de miseria en el mundo, los hijos de Dios podemos declarar esta palabra que es promesa de Dios, no solamente para los israelitas, sino también para nosotros, es decir, para los judíos, sino también para nosotros, porque la palabra es viva y eficaz, y el mismo Dios que comenzó en el Génesis termina diciéndonos las mismas palabras en el libro de Apocalipsis. Para el que cree todo es posible. En este tiempo de crisis nosotros podemos ver la mano de Dios en diferentes hogares, en diferentes matrimonios, y podemos ver que Dios está cumpliendo en lo que nos dice, en los peores momentos, en el tiempo de escasez, en el tiempo de desolación, en el tiempo de enfermedad. Yo estaré contigo, y esa es promesa de Dios. En el tiempo de preocupación, en el tiempo de lamentación, yo estaré contigo, pero vuélvanse a mí con todo su corazón. Es lo que quiere el Señor, ¿no? Que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Ya dejar las cosas de niño y comenzar a hacer las cosas de adulto. Ya dejar de no creer en Dios, sino creerle a Dios que todas las cosas nos ayudan para bien, para nuestro crecimiento. Y esta pandemia, usted hable con quien hable, todo el mundo le va a decir lo mismo. Estoy creciendo a nivel espiritual. Estoy buscando en otra manera a Dios. No la estoy buscando como antes, tan bajamente o light, como dicen muchos, sino la estoy buscando a Dios de todo corazón, porque veo que cae uno por aquí, veo que hay otro enfermo por allá, y yo puedo decir que hasta aquí el Señor me ha ayudado, ¿no es cierto? Y esta es la palabra de Dios. Por eso Samuel estaba seguro de algo, Y en Crónica también está diciendo 7:14, primero de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, también dice lo mismo. Dice: si mi pueblo se humillare y se volviere de los malos caminos, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y eso es lo que el mundo cristiano tenemos que hacer: volvernos a Dios de todo corazón. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare. Y aquí Samuel está diciendo
habló, capítulo 7 del libro de Samuel, primer libro de Samuel, versículo 2 en adelante, estamos leyendo para los que recién están viniendo, escuchando la palabra, y el versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad entonces todo lo que estorbe. Es decir, que yo quiero que Dios use mi vida, yo quiero que Dios sane mi vida, que sane mi tierra. Yo tengo que sacar todo lo que no corresponde delante de la presencia de Dios. Y en ese tiempo ellos tenían dioses que no eran de ellos tampoco, no eran de ellos tampoco. Pero bueno, ellos adoraban esos dioses porque estaban junto con los filisteos. Entonces, sacad esos dioses, le dijo Samuel, ajenos. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Mire qué tremendo. Palabra de fe. Por eso Dios lo que está buscando en este tiempo. Acá en este tiempo tenemos que ver los hombres y las mujeres de fe, que no se quiebran por un amén. No se quiebran por algo que ocurrió, no se quiebran por algo que escuchó. Al contrario, que todo lo que escuchemos nos fortalezca, nos sigamos creciendo. El hombre interior tiene que crecer aunque el exterior se esté desgastando, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas en Corintios, ¿verdad? Nosotros, que todo lo que escuchemos, todo lo que leamos, que no nos perturbe, sino al contrario, que nuestro hombre interior vaya creciendo para agradarle a Dios, al único que le tenemos que agradar. Por eso Él dice: quitá, que ese fuego, yo en mis oraciones digo: Señor, que tu fuego consuma. Ese fuego consumidor que consuma todo lo que no corresponde delante de tu presencia en mi vida, no la tuya. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Si hay algo, Señor, que está entorpeciendo la bendición que tú has preparado para mi vida, bueno, que ese fuego consumidor comience a consumir, que saque, que queme todas las cosas que no corresponden delante de tu presencia. Y aquí el Señor, a través de Samuel, del profeta Samuel, está diciendo: saca todos esos dioses. Saca todo lo que hay en el corazón, en la mente, bajo autoestima, soberbia, altanería, desobediencia. Saquemos todo eso que son dioses no tenemos dioses de acero, de acera, no tenemos imágenes de yeso o de oro, pero si a veces permitimos que esos dioses tomen posesión de nosotros. El Dios de la indiferencia, el Dios de no me importa, el Dios de no te metas, el Dios de no negar el saludo, el Dios de no armar al prójimo, el Dios de la desobediencia, son dioses que están tomando parte en nuestra vida espiritual, donde eso nos aleja de Dios. Es una guerra. Acá tuvieron una guerra y la perdieron. ¿Sabe por qué la perdieron? Por esto. Exactamente por lo que estamos leyendo. Pero Samuel, un hombre de Dios, un hombre que buscaba de Dios, por eso es que en las iglesias estamos buscando esa bendición, ¿no? Que todos seamos hombres, esos hombres que está buscando Dios. Yo primeramente digo: Señor, yo quiero ser uno de ellos, no quiero ser ni el primero ni en el medio, si me deja el último no tengo ningún problema, pero yo quiero estar entre esos grupos de hombres y mujeres que te están buscando de día y de noche, no importando o no preocupándose por esas menudencias, esas cositas que parecieran que son grandes, pero son tan pequeñas, como se compartía hoy la palabra a la mañana, ¿no es cierto? Tan pequeña, y el único perjudicado o perjudicada es la persona que está haciendo que esos dioses se apoderen de nosotros, porque el enemigo es astuto, el enemigo se quiere apoderar de nuestro sentimiento, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra carne. ¿Para qué se quiere apoderar? Porque son esos dioses que se apoderan de nosotros y comienzan a atarnos de una manera que nos hace vivir mal, en
vez de vivir como Cristo quiere que vivamos, en la libertad en Él. Por eso Dios dijo, conozcan la verdad, y esa verdad nos haga libre, que esa verdad no está muerta, esa verdad está viva y vive en nuestros corazones. Y aquí acá Samuel está diciendo esas palabras tan hermosas: saquen los dioses, quitad los dioses ajenos, quitad a Tarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servile, y Él os librará de la mano de los filisteos. El versículo 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Es decir, que tomaron una decisión. ¡Qué tremendo! Tomaron una decisión. Como no sé las circunstancias que estás viviendo hoy, pero tenemos que tomar una decisión. En el camino del Señor yo siempre digo que es todos los días tomar una decisión. Todos los días alguna decisión tenemos que tomar, y siempre para bien nuestro, no para mal, porque es el Hijo de Dios. Lo que toman las decisiones para agradarle a Dios. Por eso está hablando aquí Samuel del corazón, ¿no? Volvámonos de todo corazón a Dios. ¿Para qué? Para vestirnos con el yelmo, con la coraza, para tomar la palabra, que es la espada de dos filos, para que cuando venga algo en contra de nosotros podamos responder con la palabra, calzarnos los pies con el evangelio de la paz, para donde vamos, donde pisemos, seamos de bendición y dejemos la bendición, y tomar el escudo de la fe cuando hay alguien que dice algo incorrecto sobre nosotros o algo que nos duele. Podamos poner el escudo, cubrirnos, tomar el escudo de la fe, cubrirnos con ese escudo para rechazar los dardos que el enemigo tiene para que nosotros retrocedamos, no avancemos. Pero usted le presenta el escudo de la fe. No, Satanás, no me vas a engañar con esto. Lo hiciste una vez, pero basta ya. Por eso es tan importante poder reconocer al Señor en nuestro corazón, y solo a Él. Entonces ellos decidieron, ellos acá en el versículo 4 tomaron una decisión. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Dios. Mire qué tremendo. Sirvieron, tomaron una decisión, obedecieron al hombre de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo le obedezcamos a aquellos varones, a aquellas mujeres que traen palabra de aliento, palabra de bendición, no aquellos que son piedra de tropiezo en vez de piedra, en vez de traer bendición para cada uno de aquellos que lo están necesitando. Y el versículo 5 dice: y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Aleluya. Mire qué tremendo. ¿Por qué en Mizpa, no? Ahora lo vamos a ver un poquito. ¿Por qué ahí en ese lugar? Y entonces dice: y yo, dice Samuel, ustedes toman la decisión y yo oraré por ustedes, e intercederá a Dios por nosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Qué importante. Se da cuenta que desde el principio al fin el ayuno es algo tremendo en nuestra área espiritual. Es algo glorioso y poderoso. Es una herramienta poderosa que Dios nos dejó para batallar con el ayuno. Y le dijo: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Dios, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mire qué tremendo. Estaban viviendo de oración prestada. Hoy no quiere Dios eso. Hoy Dios quiere que nosotros juntos oremos, como hicimos el ayuno pasado del domingo. Todos juntos oremos al Señor. Y aquí se ve que ellos estaban tan atemorizados, porque lo dice la palabra,
que no tenían ni ánimo para volverse a Dios, para clamar a Dios de nuevo. Ya ellos fueron derrotados por los filisteos, entonces tenían miedo. Por eso dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, significa un recién nacido, y lo sacrificó entero en holocausto a Dios, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Dios no es sordo? Dios escucha. Dios no está en cuarentena, nosotros sí. Él puede hacer los milagros que nosotros estamos necesitando si nosotros nos volvemos a Él de todo corazón. Entonces Samuel le hizo un sacrificio y Dios escuchó a Samuel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Esto significa que la palabra se cumple. No es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu, le dijo el Señor. Elías le dijo al siervo de él, le dijo, no temas, porque más están con nosotros que los que están en contra de nosotros. No temas. Él vio un montón de caballos y hombre de guerra, pero el Señor ya le había hablado a su profeta y que le dijo, mirá, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y aquí pasó exactamente casi igual, porque le dijo, y atemorizó Dios. Ni siquiera ellos tuvieron que clamar a Dios, sino Dios por escuchar. Mire qué tremendo es la oración de un justo. Acá vemos que la palabra se cumple nuevamente. La oración de un justo tiene poder. La oración de un justo puede más que muchos. Por eso es tan importante que nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Y dice que fueron vencidos delante de ellos. Aleluya. Los israelitas, los judíos tenían miedo, disparaban, salían corriendo. ¿Y qué clamaron? Samuel, orá por nosotros. Nosotros no tenemos tanto miedo que no podemos hablar con Dios, no lo queremos detener. Orá para que esto cese, para que esta persecución, para que otra vez los filisteos no los lleven o los maten nuevamente. Entonces, qué bendición es poder confiar en la oración del justo. Y tu oración y mi oración, nosotros somos llamados justos porque Cristo nos justifica delante de Dios. Por eso dice Jesús, la oración del justo tiene poder. Y tu oración, mi oración, tiene poder. Pero para que tenga poder, esa oración nos tenemos que volver de todo corazón. Qué tremenda palabra, Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolo hasta abajo de Becar. Lo siguieron, incluso en vez de ellos disparar, los filisteos dispararon. Es decir, que ya Dios se lo había entregado en las manos así para que ellos los matasen. ¿Entiende? El poder de la oración, y en este tiempo el poder de la oración y también el ayuno. ¿Qué poder tiene el ayuno y la oración? Por eso este domingo no, pero el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener nuevamente de 8 de la mañana al mediodía, domingo por medio, vamos a hacer ayuno y oración hasta que esta pandemia termine, y después seguiremos haciendo ayunos como hacíamos siempre en la casa de Dios. Ayuno, oración, palabra, alabanza, y seguiremos juntos glorificando y adorando al Señor. Por eso es importante que no te quedes, que no le des lugar a los pensamientos carnales ni a la carne, sino dale lugar a la oración, dale lugar al ayuno, dale lugar a la palabra de Dios. Si Dios te dice, no te dejes que esos dioses te atrapen, los dioses de los pensamientos, de las actitudes, de la respuesta, de la desobediencia, de la mentira. Hay tantos dioses que pueden acorralarnos a nosotros y no nos damos cuenta a veces. Y a veces actuamos a través de esos dioses que se han levantado dentro nuestro. Pero si nos volvemos de todo corazón al Señor, estoy seguro
estoy seguro, segurísimo, que Dios responderá mi oración y tu oración. Por eso es caminar tranquilo con el Señor. Por eso hay una alabanza que dice, camina conmigo, Señor, camina conmigo. Y el Señor dice, ¿qué más quiero yo? Caminar contigo, pero tú dame el lugar para que yo pueda caminar contigo, porque yo no puedo caminar con alguien que me usa cuando me necesita. Eso lo hacíamos antes de conocer a Jesucristo, antes de entregar nuestras vidas al Señor. ¿Se acuerdan? Cuando no éramos hijos de Dios y lo usamos a Dios, y lo buscamos a Dios cuando lo necesitamos nada más. Pero ahora no, todos los días que Dios nos dé vida, tenemos que buscarlo a Dios de todo corazón y vamos a ir descubriendo. Vamos a ir, porque yo descubro a veces, uy, a mí este Dios que estaba escondido acá, lo saco en el nombre de Jesucristo, porque cuando nos volvemos de corazón, el Señor nos muestra todo lo que tenemos que sacar y nosotros nos hacemos más humildes, y dejamos que el Señor se glorifique. Por eso hay hermanos que son usados por el Señor tremendamente y los mismos otros hermanos dicen, ¿cómo Dios lo usa a fulano, a sultano? Gloria a Dios que me dio la palabra correcta, me dio la palabra que yo necesitaba. Y bueno, eso es cuando nosotros le estamos creyendo a Dios y dejamos que el Señor use nuestras vidas, y cuando nosotros sacamos todos los dioses que tenemos dentro nuestro, y si hay alguno escondidito por ahí, el Espíritu Santo lo va a sacar a la mente para poder expulsarlo de nuestra vida y obedecerle al Señor. Por eso es el tiempo de volvernos a Dios de corazón. Y entonces la bendición que tuvieron ahí, que los filisteos, en vez de los filisteos correrlo a los de Israel, los israelitas corrieron a los filisteos hiriéndolo hasta abajo de Becar, hasta abajo de la ciudad. Es decir, que ellos estaban en las colinas y hasta abajo, hasta ahí lo corrieron, para matarlo. Y tomó luego Samuel una piedra, mire qué tremendo, como señal. Como señal, tomó luego una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre, por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios. Y usted también, y yo también, puedo decir lo mismo, hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿Cómo Dios no nos va a ayudar si nos volvemos de todo corazón? ¿Cómo Dios no nos va a ayudar y va a responder nuestras peticiones si nos volvemos de todo nuestro corazón? Es el tiempo, amados queridos, es el tiempo de que todos juntos, todo el pueblo de Dios, no estoy hablando solamente del ministerio de la Ría 98, estoy hablando de todo el pueblo de Dios, del oeste al oeste, del norte a sur, del este al oeste y del norte a sur, todos en el mundo entero, incluso todo el pueblo de Dios, nos tenemos que volver de corazón para que nuestra oración sea una, no dos. No tiene que haber una oración dividida, tiene que ser una sola oración. Misericordia, Dios, piedad de mí, piedad de Argentina, piedad del mundo. Y si nos unimos en oración, yo estoy seguro que esto va a pasar también. En este ayuno que hicimos el domingo pasado, hubo respuesta, hubo sanidad, hubo liberación, hubo respuesta a las peticiones. Hemos escuchado testimonios tremendos de parte de Dios. Por eso es tan importante el ayuno y la oración. Pero si yo no me vuelvo de corazón, el ayuno y la oración no va a ser efectivo. Pero si yo me vuelvo de corazón al Señor, porque al Señor yo no le puedo engañar, yo tengo que ir con un corazón sincero a Dios. Él sabe por qué hago cada cosa, por qué digo cada cosa, por qué digo o hablo o aconsejo cada cosa. Él sabe con qué intención, porque el único que conoce nuestras intenciones de mi corazón es el Señor, y la de tu corazón es el Señor. Pero qué bueno que vos puedas declararle, hasta aquí, Señor, me has ayudado. Qué tremenda palabra la que le puso Samuel, un hombre de Dios,
No hizo otro. Ninguno de los israelitas pudo hacer algo semejante así como hizo Samuel. Pero Samuel, un hombre de Dios, puso una piedra y la puso entre las dos ciudades, en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Aleluya. Mire, cuando usted le presenta batalla al enemigo, en el corazón, en la mente, en nuestra baja autoestima, en nuestro pensamiento, cuando usted le deja entrar al Señor, ya no nos mueve nadie. Somos como la palmera. La palmera tiene una coraza dura por fuera, pero por dentro es blandita. La palmera, por eso dice que el justo crecerá, permanecerá como la palmera en la casa de Dios. Es tan tremenda esa palabra, ¿no? El justo florecerá, crecerá, significa, crecerá como la palmera, plantado en la casa del Señor. Por eso nosotros podemos tener esa coraza, esa vestimenta que dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 1, 12, capítulo 6, versículo 12, la coraza, la vestimenta que el Señor nos da para batallar el día a día. Y que podemos ver que pasa una cosa por aquí, por allá, pero el Señor siempre nos está dando la fuerza y la fortaleza para seguir avanzando. Y mire qué tremendo. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Dios estuvo en contra de los filisteos todos los días de Samuel. Mire qué tremendo. ¿Por qué estaba la mano de Dios con Israel? Porque había un hombre que le estaba creyendo, que era Samuel. Por eso ellos mismos, los israelitas, reconocieron: ora tú, no dejes de orar, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque ya tenían experiencia, que los filisteos ya lo habían vencido a ellos. Entonces, y otra vez acá fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gab en Israel. Libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Mire qué tremendo. Es decir, que juzgó, los corrigió. Los corrigió, así como hace un pastor con sus ovejas, los corrige con la palabra. Y así es que Samuel hizo. Y todos los israelitas fueron obedientes. Lo que Samuel decía, ellos también lo hacían. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramat, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Ahí fue donde terminó, en donde él nació, donde estaba la casa de su papá. Ahí volvió, y de allí mismo él juzgaba a Israel. Mire qué tremenda palabra Dios nos trae en esta preciosa noche. Es la palabra. El versículo de Dios, cuando dice lamentaba, significa que había un deseo por acercarse a Dios. Ese deseo crecía en el corazón de Israel, pero tenían miedo. Ya ellos fueron derrocados, ya le habían robado los filisteos el arca del Señor. Ya le habían robado a ellos, a los filisteos. Había como 700.000 muertos hubo del pueblo de Israel. Los filisteos atacaron y vencieron. ¿Por qué? Porque estaban descuidados. Y por eso en el versículo 2, cuando la palabra lamentaba, significa que había un deseo por acercarse a Dios. Ese deseo crecía en el corazón de ellos. Ese día a día querían acercarse más a Dios, pero tenían miedo. Y el versículo 3, Samuel espera. Mire lo que dice acá: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
si de todo vuestro corazón os volviere a Jehová, quitad los dioses, Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a servirle a él, y os librará de las manos de los filisteos. Y aquí está Samuel, espera 20 años antes de comenzar su ministerio público, aunque cumple sin dudar sus deberes regulares como sacerdote. Él cumplía los deberes como sacerdote, porque él de chiquito ya estaba ministrando en la casa del Señor. Y él esperó su tiempo, no se adelantó a los tiempos de Dios, y esperó 20 años para tomar el lugar del profeta de Dios. Entonces, aunque cumple sin duda sus deberes como sacerdote, espera pacientemente el momento preciso en que Dios decide llamar a Israel al arrepentimiento. Aquí está hablando de un arrepentimiento, si se volviere de todo corazón. Y cuando está hablando en el versículo 4, ¿no?, a los Baal y Astarot, estos dos dioses eran los dioses de la religión cananea. No era del pueblo del Señor, eran dioses ajenos. Por eso Dios no escuchaba su oración. Y a veces nosotros también levantamos dioses en nosotros, ¿verdad? Y creemos que estamos en lo correcto. Y a veces las oraciones no son correspondidas, porque no estamos haciendo correctamente la voluntad de Dios y lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Hay 7.000 millones de personas en el mundo entero y ninguno tenemos las huellas digitales iguales. Aunque seamos del mismo papá y de la misma mamá, somos todos diferentes. Dios nos hizo a todos diferentes, pero Él es un solo Dios. No hay muchos dioses para adorar. Y Él quiere que todos le adoremos a Él, que no hagamos dioses de nosotros o de alguien, que podamos nosotros hacer Dios a otra persona, queriendo tomar el lugar a Dios. Pero si nosotros nos volvemos al Señor, sacamos esos dioses. Los dioses de la religión eran cananeos, no era el Dios que ellos conocían antes de perder la guerra con los filisteos. Los Baales eran los dioses de la fertilidad. Esos los dioses de los Baales que está hablando aquí en el versículo 3, ¿verdad? Dice, quitad los dioses ajenos y Astarot, y solo a Dios servid. Y entonces el versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Y acá está hablando, los Baales eran los dioses de la fertilidad y Astarot era la diosa, mire usted qué tremendo, era la diosa del amor y de la guerra. ¿Cómo es eso? ¿Era del amor o de la guerra? Bueno, ellos lo tenían los cananeos como la diosa del amor y de la guerra. ¿Entiende? Y el versículo 5 dice, Mizpa se hallaba sobre el camino principal que recorría Palestina de norte a sur a través de las colinas. Estaba 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Y Mizpa significa vigía. Vigía. Estaban a 8 kilómetros de ahí. Y ellos fueron derrocados, los israelitas, por los filisteos. Y ahí lo llevó Samuel, ahí donde ellos perdieron esa guerra, ahí para conquistarla de nuevo. Por eso Pablo dijo a los Gálatas, recuerda de dónde has caído y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Y aquí Samuel nos da un ejemplo. Ahí perdieron, ahí vamos. Y ahí vamos a tomar de nuevamente lo que nos pertenece. Arrebatale la bendición que Satanás te robó. Tú sabes dónde te robó la bendición Satanás. En un pensamiento, en alguien que te dijo algo que escuchaste, te robó la bendición, te quitó la paz. Hoy arrebatale. Diablo, vos no me podés sacar la bendición. Lo que me da Dios, nadie me lo va a quitar porque me lo dio Él. Y si yo lo pierdo, hoy en el nombre de Jesús declaro que conquistaré esos terrenos que el enemigo conquistó en la mente, en los oídos, en la lengua, en los ojos, en el corazón, en el cuerpo, en los espíritus, porque Dios te está dando la oportunidad en este día que vuelvas a conquistar. Te está dando una esperanza, vuelves a ser esa mujer guerrera, ese hombre guerrero, esa mujer que no le importaba nada, solamente le importaba a Dios, ese hombre que no tenía excusa para buscar a Dios
en tiempo y fuera de tiempo, en cansancio como en no cansancio, en escasez como teniendo en abundancia. Se vuelve a ser ese hombre que Dios está esperando de ti y de mí. Vamos a ser esos hombres que podamos clamar a Dios y veamos cómo Dios responde a su medida, a su debido tiempo. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿eh? Él lo llevó ahí porque ahí en ese lugar los filisteos lo conquistaron a los israelitas y ahí perdieron y ahí le robaron el arca. Le robaron la presencia de Dios. Entonces quiero decirte en esta noche, no deje que el diablo te robe la presencia que hay en ti. No permitas que el diablo te robe esa bendición. No te amargues, no tengas raíz de amargura. No dejes que el diablo te robe el arca, te robe la bendición. Los filisteos vienen a robarte, Satanás viene a robarte todo lo que Dios te da. Y no estamos hablando de lo material, porque lo material podés vivir como lo mejor, pero tu vida espiritual está en escasez espiritual. Entonces la base fundamental, si queremos disfrutar de cada día de vida, dejemos que el Espíritu Santo comience a ministrarnos y uno declarar: diablo, no me vas a agarrar más con el mal humor. Te reprendo en el nombre de Jesús, con los pensamientos ajenos a ti. Ya no me vas a engañar más, no me vas a perturbar más. Yo voy a ver lo que Dios quiere que vea, yo voy a escuchar lo que Dios quiere que escuche, yo voy a tomar lo que Dios quiere que tome, yo me voy a gozar con lo que Dios me dice que yo me goce. Entonces es obedecerle a Dios. El diablo le robó la bendición a los israelitas y vivían pobres, vivían tan pobres que adoraban espiritualmente, ¿no? Que adoraban los dioses de los cananeos. No le quedaban otra porque eran esclavos de ellos. Hasta que Samuel vino y trajo la bendición. Y quizás hoy sea el día, ¿no?, de que Dios tenga esa bendición. Si tú hoy cortas en el nombre de Jesús y comienza a conquistar, ¿no?, la presencia de Dios nuevamente, comienzas a buscar como antes. Por eso Pablo le dijo: recuerda de dónde has caído y vuelve a empezar. Recuerda cuando antes te levantaba a las 3 de la mañana, a las 4, y quizás tenías que madrugar para ir a trabajar, y una hora antes estabas levantándote para buscar de la presencia de Dios, porque sabía que Dios iba con vos y venía. Sabías que el único que te puede guardar de día y de noche, en el trabajo, fuera del trabajo, en tu hogar, fuera del hogar, el único que te puede guardar es Dios. Y antes no tenías problema ni con el frío, ni con la lluvia, ni con el sol. Hoy menos tenemos preocupación, porque prácticamente estamos dentro de nuestro hogar, los que no trabajan, y podemos estar buscando del Señor que nos guíe, que nos direccione, que nos alinee con esos pensamientos, con sus caminos, no con lo nuestro. Arrebátale la bendición nuevamente, como Samuel hizo a los filisteos. Le tuvieron que devolver el arca nuevamente, porque el arca donde no corresponde traía muerte física, traía tumores de cánceres en los cuerpos de los filisteos, y tuvieron que devolver, aunque lo llevaron de un lugar a otro, pero tuvieron que devolvérselo a quien le corresponde. Y el diablo te tiene que devolver todo lo que te ha robado. Te robó el gozo, arrebátalo en el nombre de Jesús. Te robó la paz, arrebátala en el nombre de Jesús. Te robó la confianza en el Señor, arrebátasela en el nombre de Jesús. Te robó la fe, arrebátala en el nombre de Jesús. Recuerda cuando tú declarabas la palabra y veías el resultado en la palabra que tú soltabas a otra persona. Esa misma palabra tiene vida y es viva y eficaz, donde esa palabra primeramente es para nosotros y después es para el que la escucha. Por eso Samuel lo llevó en el lugar donde fueron conquistados, y ahí le demostró que si se vuelven de todo corazón, Dios le iba a devolver todo lo que los filisteos le robaron. Las tierras tuvieron que irse. Por eso dice que hasta allá abajo lo siguieron y lo hirieron a espada, los mataron. ¿Por qué? Porque es donde ellos estaban en las colinas, donde los filisteos tomaron posesión, pero después tuvieron que correr hasta Sicar, pero ahí estaban los hijos de Dios corriéndolo, porque el Señor ya se lo había entregado en sus manos. Y cuando habla en el versículo 6,
que está hablando, dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Mizpa, a los hijos de Israel en Mizpa. Mire qué tremendo. Y el significado de esta costumbre que tenían ellos, los israelitas: y sacaron agua y la derramaron, un símbolo de desesperación y arrepentimiento. Nunca vivió ese momento donde algo hicimos mal delante de Dios y corremos a la presencia de Dios. Corremos con esa desesperación y ese arrepentimiento, nos agarramos la cabeza: perdóname, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Así le dijo el hijo pródigo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí estaban los hijos de Israel, el símbolo, derramaron agua en la presencia del Señor. Es un símbolo de desesperación y arrepentimiento. Y ahí juzgó Samuel. Ahí lo juzgó Samuel. Ahí le ordenó. Ahí cuando Samuel vio que era una desesperación y arrepentimiento de ellos en la presencia de Dios, y ahí Samuel juzgó. Samuel llamó y convocó al pueblo al arrepentimiento, la confesión y la contrición, que significa dolor por haber pecado. Cuando está hablando en el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Dios de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pero ahí estaba Samuel para interceder. Por eso es tan importante, ¿no?, la confesión y la contrición, que significa dolor por haber pecado contra Dios. Y el propósito es de no volver a pecar más en el futuro. Por eso 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Y usted ve que cada vez que el pueblo del Señor comienza a ayunar, a orar, nos podemos arrepentirnos, hicimos algo sin querer o sabiendo, aún en los pensamientos, si nos arrepentimos, vemos cómo la mano de Dios se mueve. No te dejes robar la bendición en esta noche. Declárale al Señor: Señor, si he ofendido tu corazón de palabra o de hecho, perdóname, inconsciente o consciente, perdóname. Hoy me vuelvo a ti, Señor, para que nada de lo que el enemigo traiga a mi mente o a mi corazón, a mi espíritu, pueda afectarme. Estamos en el tiempo, Dios, donde estamos en guerra permanente. Estamos en el tiempo que estamos en guerra permanente. No estamos para perder el tiempo, por decirlo así, en cosas pequeñas, sino es una guerra continua que tenemos. Usted ve en la calle, en todos lados, los comentarios, escucha, y es cada vez peor. Y ahí tenemos que estar los hijos de Dios llevándole aliento. Pero si yo no tengo aliento para mí, si yo no derramo mi corazón en la presencia de Dios, si yo no clamo a Dios, si yo no intercedo por ellos, porque ellos están como estaba el pueblo de Israel antes, a la deriva, con miedo, porque este tiempo el diablo inyectó miedo, desesperanza, quitó paz, quitó fe, para que no le creamos a Dios. A veces nos olvidamos las promesas de Dios, que Dios dice: no temas, manada pequeña, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero a veces todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, el diablo quiere aprovechar esa puertita abierta para traernos desaliento. Y ahí estamos los hijos del Señor, aquellos guerreros que Dios está buscando. ¿Sabe una cosa, amado? En este tiempo, acá en este tiempo se ven los que le creemos a Dios y los que no le creemos a Dios. En este tiempo de desesperación, de escasez en el mundo, vemos a ver quién es aquel que no solamente habla, sino que demuestra que le está creyendo al Señor. Aquel que ya se deja
o ir por esas cosas pequeñas y comienza a enfrentar las cosas grandes. Ya las pequeñas pasaron, las pequeñas carnalidades pasaron, ahora son todas hechas nuevas con el Señor. Por eso es importante, ¿no?, que el hombre de Dios y la mujer de Dios busca a Dios en todo tiempo, no cuando está bien. Aun cuando está en el peor momento, buscamos a Dios. Cuando estamos en el mejor momento, buscamos a Dios. Este tiempo de desesperación mundial no se esperaba, pero Dios sabía que iba a venir. Nosotros que leemos la palabra también sabíamos que iba a venir. No sabíamos cómo era, porque es todo nuevo, pero sí sabíamos que algo iba a ocurrir, porque Dios ya lo dijo y ya lo viene diciendo años Dios, y también muchos no creen todavía, pero Dios está demostrándonos que Él nunca nos mintió ni nos va a mentir, porque Él es verdad, Él no es mentira, Él es verdad. Por eso es importante, ¿no?, que Samuel ahí, él está intercediendo por su pueblo. Ebenezer significa piedra de apoyo, esa palabra, piedra de apoyo, y él mismo y el mismo campo de batalla donde los filisteos derrotaron a Israel y lo capturaron el arca, ahí lo llevó Samuel. Ahí donde, por eso Pablo, ¿no?, dice, recuerda dónde ha caído y vuelve a empezar. Y esto se encuentra en el capítulo 4, versículo 1 de primer libro de Samuel. Ahí usted va a ver cómo los filisteos derrotan, pasaron 20 años para que esta palabra se cumpla. Y Samuel esperó el tiempo de Dios. No se adelantó a los tiempos. No se dejó llevar por su impulso, por su anhelo, su deseo. No. Esperó que Dios juzgue a su pueblo. Y él después comenzó a interceder por su pueblo. Y ahí vemos la bendición en el capítulo 4, ¿no? La derrota del pueblo de Dios. En el capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, pasaron 20 años para que Samuel comience a interceder por su pueblo. Ebenezer significa piedra de apoyo. ¿Por qué no nos apoyamos en Jesucristo en vez de nuestra fuerza? El Señor dijo, no es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Apóyate en la fe que Dios ha depositado en tu vida. Apóyate, descansa en el Señor. No prejuzgue, no juzgue, no te adelantes a los tiempos de Dios. Espera, recuerda qué es lo que pasó, que te quitó la fe, que te quitó la paz, que te quitó el gozo, que te quitó la esperanza. Recuerda a dónde fue y vuelve a empezar, vuelve ahí. Conquístale, diablo, acá me llevaste, aquí me quitaste la paz, en esto me quitaste el gozo, en esto me quitaste la alegría, en este tiempo, en este momento, o con esto me quitaste la esperanza, pero hoy en el nombre de Jesús la voy a tomar, hoy me voy a apoyar en Cristo, hoy declaro, Ebenezer, que hasta aquí Dios me mantuvo en pie por algo y para algo. Qué tremenda palabra. Por algo y para algo el Señor nos deja en pie todavía. Y el versículo 14, desde Cron hasta Gat, indica que toda la tierra de Israel fue restaurada hasta los límites de los filisteos. Es decir, que toda la tierra que los filisteos le robaron, el pueblo de Israel fue nuevamente y los corrió abajo, porque yo estaba en las colinas, los corrió hacia abajo, lo hirió a espada y conquistó todas las tierras que los filisteos le habían robado. Y el versículo 17, y volvió a su lugar de nacimiento, está hablando de Samuel, residencia de su familia, para vivir y seguir ministrando desde ahí. Volvió a su lugar, versículo 17, y después volvió a Ramá, era su lugar de nacimiento, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó un altar al Señor. Qué tremendo, qué bueno este Samuel. Fue detestado de pequeño, no fue su cabeza rasurada, que era un símbolo de la costumbre que tenían ellos, se me fue la boca. La costumbre que tenían los nazareos. Los nazareos
cuando era apartado un niño para Dios, no permitían que le corten el cabello, que rasuren su cabello. En los nazareos, ¿por qué? Porque se lo dedicaban a Dios. Y así hizo Ana, porque Ana se lo pidió a Dios en oración, y dijo: Señor, si tú me das un hijo, porque ella no podía tener. Y esa palabra está vigente hoy. Quizás hay alguien del otro lado que quiere tener un hijo y no puede tener un hijo por X motivo. Créele a Dios que en esta noche, que así como pasó por Ana, va a pasar contigo. Dios puede hacer el milagro, así como lo hizo con muchos hermanos hace poco, hace mucho, hace tiempo, pero Dios siempre lo hace. Ella le pidió un hijo y si se lo daba se lo iba a apartar para él. Y cuando fue destetado, cuando ya no tomaba más el pecho, lo dejó en la casa de Dios para que ministre en su corta edad. Por eso esperó 20 años para que él pueda interceder. Hacía el trabajo en el templo de sacerdote, pero después comenzó a hacer el trabajo que Dios le había encomendado como profeta. Y él volvió a su lugar de nacimiento, a la residencia de su familia, para poder seguir ministrando. Qué tremenda palabra en esta noche. Y yo quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, en esta preciosa noche que Dios nos regaló para que escuchemos la palabra, tú que te tomaste un tiempo para escuchar la palabra, no importa cuántos son, simplemente es la palabra transmitida de parte de Dios. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, no estamos hablando de adulterio, fornicación, es la fe en Cristo. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde, en qué momento el diablo te quitó ese ímpetu que tenías de trabajar para el Señor. De que decías todo, amén, Señor. Te decían, hace esto, amén, Señor. Anda allá, amén, Señor. Dame esto, amén, Señor. Dame tiempo de oración, decía Dios, amén. Ayuná, amén, Señor. Compartí la palabra, amén, Señor. Visitar a los enfermos, amén, Señor. Todo eso, recuerda, ¿dónde lo has perdido? Todas las actividades que muchas veces dejamos a un costado porque nos ganó el cansancio, nos ganó el tiempo, nos ganó el calor. Pero por eso es que el poder de la oración, cuando nos mantenemos en oración, cuando nos mantenemos juntos, peleando esta batalla en oración, es difícil que el enemigo pueda doblegarnos, pueda someternos. Por eso en la iglesia a los líderes digo, nosotros tenemos que estar como los eslabones de las ruedas, de la cadena, de bicicleta, que está el eslabón con el eslabón enganchado, donde uno se corta, ya no sirve más esa cadena. Hay que nuevamente o sacar el eslabón o dejar el eslabón y remacharlo de vuelta. Por eso es que Dios es el que saca, Dios es el que saca, el que no le importa la obra, el que siempre es unipersonal. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que todos estemos juntos, unidos. Mi consejo es que estemos juntos, como los eslabones de la cadena de bicicleta o de la moto, o la cadena de distribución de los autos, donde se cortó la cadena, se rompe, no sirve más el motor, a veces perdemos el motor completo. Pero qué buena es que nosotros podamos mantenerlo como la iglesia de Jesucristo, los líderes, los colaboradores, los pastores, los miembros de las congregaciones, todos unidos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, donde hay un cuerpo que alguien que se aparta del cuerpo de Cristo, el cuerpo lo siente. Cuando yo me golpeo un dedo, trato de cubrirlo por todos lados para que ese dolor para que ese dolor desaparezca, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, donde hay un miembro del cuerpo de Cristo que se aleja de la bendición de Dios. Puede estar físicamente, pero los frutos, los pensamientos, las actitudes no dicen lo contrario, que no están juntos, están físicamente, pero espiritualmente están lejos. Por eso es importante, donde el diablo nos robó la bendición, que volvamos a empezar, ahí en ese lugar, ahí donde alguien te dijo algo de alguien te habló de algo que te dolió, te molestó, algo que pasó en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, algo te hizo perder esa comunión con Dios.
esa bendición de poder hablar como hablabas antes con Dios, que te metías en la pieza o en el baño o en la cocina y comenzabas a orar al Señor, estabas ahí horas. O tiempos orando y hablando con Dios, cuando había un resplandor en el rostro, donde la gente, los vecinos, donde te hablaban y vos respondías con amor, donde te decían cosas ofensivas y vos no te enojabas, si no estabas con el amor del Señor. ¿Dónde quedó eso? Vuelve a empezar. Recuerda dónde perdiste esa bendición y vuelve a arrebatársela. Por eso Samuel fue astuto, le dijo, vamos, ahí en ese lugar. Ellos iban con miedo, no, ahí los vencieron, no, pero esta vez no, porque esta vez el Señor pelea por ti. Esta vez el Señor va con ustedes, va con nosotros. Yo voy a orar. Por ello ellos reconocían quién era el hombre de Dios, a quién Dios escuchaba. Y es tan importante saber a quién Dios escucha. Ellos dijeron, no cese de orar por nosotros, intercede a nuestro Dios, intercede por nosotros con nuestro Dios. Qué tremendo que en esta noche podamos volver a empezar. Y todo lo que el diablo nos robó, que nos devuelvan en el nombre de Jesús. Así hizo Samuel, lo llevó al lugar donde perdieron y le hizo conquistar nuevamente las tierras que el enemigo le robó. Dios te bendiga en esta noche. Estoy seguro que la palabra es de bendición. Y estoy seguro que en algún momento nos daremos cuenta que nos robó el diablo. Ya no tenemos gozo, todo nos molesta, todo nos ofusca, todo nos enoja. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué perdimos ahí? El gozo del Señor. Por eso Pablo, cuando estaba preso, le dijo a Timoteo, dígale, decile a mis hermanos, no lo dice así, lo estoy parafraseando, decile a mis hermanos que se gocen. Y otra vez os digo, gozaos en el Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que nos gocemos en el Señor y que dejemos en las manos de Dios todas las cosas que nos duelen, que nos molestan. Dios te bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por su integridad para con nosotros. La fuerza que nos da día a día. La voluntad nos da el Señor. Cuando vemos que todos caen a nivel espiritual, los hijos de Dios permanecen firmes porque no estamos peleando con nuestra fuerza, sino estamos peleando con el Santo Espíritu de Dios. Dios te bendiga y en esta noche antes de dormir pensemos a dónde el enemigo nos robó la bendición. ¿A dónde fue que nos robó la bendición? ¿Dónde nos robó esa bendición que nosotros teníamos antes de que teníamos problemas, estamos enfermos, había escasez, pero el gozo del Señor nunca se perdió, la buena respuesta nunca se perdió, la bendición para otros no se perdía, aunque nos maldecían, pero nosotros los bendecíamos, se enojaban con nosotros y nosotros oramos por ellos, deseándole lo mejor, que Dios tenga misericordia, que Dios los siga guardando y cubriendo. ¿Dónde quedó eso? Recuerda, como dijo Pablo, recuerda dónde has caído y vuelve a empezar. Y así el Señor, a través de Samuel en esta noche, me enseña, si hay algo que el diablo me robó, yo tengo que volver ahí y arrebatarlo en el nombre de Jesús, porque me lo dio Dios, y lo que me dio Dios, nadie me lo va a robar. Lo que te dio Dios, nadie te lo puede robar. Por eso es importante, a través de la oración y el ayuno, uno puede ver, a ver en qué estamos o en qué estoy fallando delante de la presencia de Dios. Así que si estás por primera vez del otro lado y si quieres hacer una oración de fe para que a partir de este momento seas un hijo de Dios o una hija de Dios, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Y a partir de hoy, yo quiero que seas el Señor de mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida. Y declaro a través de esta oración de fe
que se corta toda maldición generacional y me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y si quieres reconciliarte con el Señor, que hace mucho tiempo que ni siquiera ora, ni siquiera lee la palabra, y antes de la cuarentena no te congregabas, si querés reconciliarte con Dios, bueno, no estás del otro lado por casualidad escuchando, así que repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haberme alejado, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Y hoy te pido que me des la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Si has recibido a Jesús por primera vez, ya perteneces a la familia del Señor. Y cuando termine esta pandemia, si vives cerca de nuestra congregación, bienvenido sos en la Rea 98 Monte Grande. Y si no, pídele a Dios un lugar para que puedas congregar y seguir creciendo a nivel espiritual. Pero mientras tanto, como le decía una hermana hoy, gracias a Dios tenemos las redes sociales que nos podemos alimentar con esa bendición que Dios dejó en nuestra mano. Y vamos a orar por las peticiones. Mi hermana Betty da gracias a Dios por su misericordia, por la vida de José Luis, que oramos. Él estaba muy grave y es impresionante su mejoría. Así que damos gracias a Dios, ella da gracias a Dios que la respuesta a la oración. Antonia, su hermano está mejor, y si sigue así, el lunes le dan el alta. También pide por su sobrina Elizabeth, por su salud. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Otro varón más que estaba grave, y bueno, está mejorando, y hemos declarado que recibiremos buena noticia, y así el Señor lo está haciendo. Gustavo Villalba pide por él y su familia, que el Señor lo fortalezca, este varón de guerra, que le está pidiendo por él y por su familia, liberación, conversión, y que el Señor lo sorprenda. Betty Honti volvió a terapia, úlcera intestinal. Hoy vamos a declarar en el nombre de Jesús que nuestra hermana está sana para la gloria de su nombre. Si es la voluntad del Señor, hace el milagro, y que también recibamos buenas noticias. Mi hermana Jessica tuvo una semana muy difícil, da gracias a Dios por la fortaleza que Dios le dio. ¡Qué bendición! ¡Gloria al Señor! Oramos por estas peticiones, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por la pronta restauración, Señor, y por tu misericordia de José Luis, Señor. Gracias por esa bendición que estamos leyendo en esta noche, de recibir buenas noticias. También por el hermano de Antonia, Señor, si es tu voluntad, estará de alta en su casa, Señor, pero seguimos pidiéndote por Elizabeth, Señor, que tú le des la fuerza y la fortaleza mental, espiritual y física, y poné tu mano de sanidad, y también que recibamos buenas noticias, Padre querido. Y Señor amado, que Gustavo comience a darte gracias por toda su familia, Padre, porque lo que hoy ve oscuro, mañana lo verá feliz y en blanco, Padre. Que todo lo que nosotros pedimos en oración, tú responderás. Que reciba mi hermano buenas noticias. Padre querido, te pido por mi hermana Betty Honte, Señor, liberación, Señor, y sanidad. Quita todo ese espíritu inmundo de enfermedad, Padre. Señor, poné tus manos sanadoras, poné tus llagas sobre esa enfermedad de úlcera intestinal. En el nombre de Jesús, sana sus intestinos, dale intestino nuevo para que tu nombre sea glorificado en la vida de nuestra hermana. Señor, declaramos que recibiremos buenas noticias, y está en tus manos, como cada uno de nosotros también estamos en tus manos. Señor, te pido que le sigas dando fortaleza espiritual, mental y física a mi hermana Jessica, Padre.
y que ella pueda gozarse, Señor, en medio de la lucha y la prueba, en el nombre de Jesús, así como esta palabra que hemos compartido, que nada nos quite la paz y el gozo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias a Dios y bueno, quiero también comunicarle que el domingo 16 del 8, ayuno y oración nuevamente, es este domingo que viene, no, el otro, ayuno y oración nuevamente de 8 a 13 horas. Gloria al Señor, doy gracias a Dios por todos los saludos que mandan y yo también los saludo desde este lugar en el nombre de Jesús. Y también le mando un saludo a Petrona Rodríguez y a Alberto, su hijo, si me está escuchando. En el nombre de Jesús los bendigo, que el Señor los sorprenda en todo lo que están necesitando para que el nombre del Señor sea glorificado. Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones y un abrazo virtual. Un abrazo virtual, los saludo a todos con la paz del Señor, que tengan una buena cena, un buen descanso y si Dios permite, nos veremos mañana a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, a las 20 horas y el domingo nos veremos, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana y a las 18 horas, si así el Señor lo permite. Y me despido con una palabra de bendición. Shalom, Adonai, Shalom.